Hola compas, pues a ver, ayer como os dije, como os prometí, esta tarde íbamos a tener a un biólogo de la CNT para responder a las palabras que dijo Pedro Sánchez sobre el tema de la carne, con respecto a las declaraciones que había hecho Alberto Garzón. Bueno, yo diría que te presentases tú, Álvaro, que nos cuentes un poquito cuál es tu punto de vista sobre esto y que nos cuente qué es lo que piensas. De acuerdo, ya. Yo soy Álvaro González, soy de CNT, de CNT Valencia. Soy biólogo, estoy especializado en biodiversidad y evolución. Entonces, el asunto este de comer carne sí, comer carne no, no es que me afecte súper directamente, ¿no? Que como podría tenerlo quizás un veterinario o un biólogo que se dedica a diseñar plantas productivas de animales, pero sí que me afecta por el lado de la ecología y la biodiversidad. Entonces, voy a hablar desde ese punto de vista. También desde un punto de vista de la salud humana, que creo que también es importante, porque creo que es las dos cosas más importantes de las que se estaban hablando ayer. Por un lado, salud humana y por otro lado, ecología, ¿no? Exacto. A ver, yo te diría que vamos a poner el vídeo a la gente, tanto las declaraciones de Garzón como las declaraciones de algunos representantes políticos que han reaccionado a esas palabras, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. No conozco personalmente al ministro Garzón. Habla poco, pero cuando habla, sube el pan. El ministro de Consumo ha dicho que los españoles no deben comer carne, o no tanta carne. Bueno, pues hemos visto el vídeo. Álvaro, ¿qué opinas, antes de entrar en materia de hablar sobre las palabras de Pedro Sánchez, qué opinas precisamente de lo que ha dicho Garzón? ¿Ha sido correcto, desacertado? Yo creo que son unas palabras de mínimos. Es decir, creo que cualquier persona con un mínimo no yo digo ya un mínimo de formación en biología, sino con un mínimo de conciencia ecológica o que se haya mirado mínimamente la evidencia científica al respecto, ¿no? De del impacto que tiene la producción de carne en nuestro planeta, tanto pues, sobre el planeta como sobre nuestra salud. Creo que estará de acuerdo con lo que ha dicho, es decir, como mínimo reducir el consumo de carne. Creo que es básico. Claro. ¿Tú crees que ha sido más criticado por el hecho de ser un ministro comunista, más que por las palabras en sí? Yo creo que por un lado sí, que es por ser un ministro comunista, pero también porque forma parte de la coalición de Unidas Podemos, ¿no? Y un poco ahora no saben muy bien qué hacer, ¿no? Con la nueva situación donde no está ya Pablo Iglesias, que era el que concentraba todos los ataques, y parece que los están repartiendo entre todos los ministros un poco. A mí Sí, era algo, a mí algo que me indigna muchísimo, porque, a ver, yo como ciudadano pues me informo un poco, ¿no? E intento buscar esa evidencia científica de ver si es cierto que realmente el hecho de consumir carne nos perjudica a nosotros, perjudica al medio ambiente. Yo, si hay algo que sí quizás podría añadirle a eso que decía Garzón, era el hecho de que no haya incluido el abuso animal o el maltrato animal en esa ecuación, ¿no? Es algo que sí habría que incluir, no solo ver a los animales como un hecho como si fueran mercancías o productos, ¿no? Sino que son seres vivos como nosotros, que tienen sentimientos y que hay una relación de explotación ahí, ¿no? Y ese quizás fue la única crítica que yo hice en el vídeo anterior, pero aparte de eso, lo que bien dice, es un mínimo, pero ese mínimo deben tenerlo también los representantes políticos. O sea, es que el problema es que la gente que está dirigiendo el cotarro se dedica a contestarle a Garzón, por ejemplo, García Egea, le respondió mandándole una barbacoa, ¿no? Una foto de una barbacoa. sí. Y claro, es indignante porque yo como ciudadano pues tengo responsabilidad de saber, pero tú como representante todavía más, ¿no?
y, y, y que respondan de esa forma es algo totalmente indignante, pero bueno, sabemos a nivel político de este país cómo es. Sí, el cuñadismo ha ascendido a las más altas esferas de poder del Estado, ¿no? Sí, como tú dices, la crítica, o sea, podemos criticar mucho el discurso de Garzón precisamente por, digamos, entre comillas, tibio, porque tampoco se metió, digamos, con realmente la madre del cordero, ¿no? El elefante en la cocina, que es precisamente las empresas productoras. Si hay alguien al que habría que apretarle las tuercas es a las empresas que producen carne y no solo carne, pieles y digamos toda la cadena productiva que hay detrás, la distribución y todo lo demás. Pero claro, él simplemente hizo un llamamiento, ¿no? a la responsabilidad individual, como lleva haciendo el gobierno, que por otra parte muchas veces es insuficiente, pero podría ser un primer paso en el que todos pudiéramos estar de acuerdo. Y aún así cogieron su discurso porque él no dijo en ningún momento deja de comer carne o os voy a prohibir comer carne. En ningún momento dijo eso. Pero lo han cogido, lo han sacado, digamos, no de contexto ya, directamente han dicho mentiras sobre lo que dijo y han montado una campaña de desprestigio completamente absurda y cuñada. Sí. No, una cosa que realmente me sorprendió, ¿no? Fueron las palabras de Sánchez, ¿sabes? Que bueno, ya sabemos el discurso de que el PSOE socialista tiene más bien poco, ¿no? Lo ha demostrado a lo largo de estos 40 años. Podríamos hacer una lista innumerable de cosas que no son socialistas, pero yo no me esperaba que fuera a responder así, de esa forma tan desprestigiando las palabras y encima con un tono chulesco, ¿no? Es decir, bueno, a mí donde me ponga un buen chuletón, ¿qué es lo que dice? Eso es imbatible. Pero, joder, tío, tú eres el presidente del gobierno. ¿Cómo puedes permitirte el lujo de decir donde me ponga un buen chuletón, eso es imbatible? Yo, que soy ciudadano, soy consciente de los problemas del consumo de carne, cuáles son los problemas de deforestación, de salud, de maltrato animal. Tú, que eres el presidente del gobierno, deberías saber todavía más que yo. O sea, tu discurso debería ir todavía más allá, ¿no? O sea, y que él diga eso, donde me ponga un buen chuletón, eso es imbatible, después de lo que está pasando en Canadá, de lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy estaba leyendo que en Sevilla seguramente vamos a llegar cerca de los 50 grados, por lo tanto, teniendo la situación de crisis climática que tenemos, ¿cómo se puede permitir Pedro Sánchez decir, donde me ponga un chuletón, esto es imbatible? Yo la verdad es que tampoco lo entiendo, ¿no? Más allá de un cálculo electoralista muy chusco, a mi parecer. Pero bueno, yo no me voy a meter en esos asuntos porque no sé muy bien qué pasa por la cabeza de los asesores. Lo que sí que puedo decir es que, y si quieres ya entramos un poco en harina Dale. con los datos, porque Pedro Sánchez, al afirmar que un buen chuletón bate todo el resto de la cocina, en verdad lo que está apoyando es un tipo de dieta que ha venido dándose en los últimos 30, 40 años, que es una dieta realmente saturada de productos cárnicos y de origen animal. Y bueno, o sea, creo que es Vox Populi, y si no lo digo ahora, el estudio de hace un par de años de la OMS y también de diversos grupos de investigación, donde sacan a la luz que el consumo de carnes procesadas, es decir, salchichas, pero también chorizo, jamón, porque son productos que han sufrido un proceso de curado que las altera, es cancerígeno. Aumenta un 18% tu probabilidad de padecer un cáncer colorectal y no es moco de pavo. Es decir, en un 18% estamos hablando que es prácticamente el porcentaje equivalente al del tabaquismo con el cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? No es poca broma. Y luego que también está fomentando un tipo de consumo muy ineficiente. Y me voy a explicar. Yo no le voy a decir a nadie que también, como decía Alberto Garzón, yo no le voy a decir a nadie que no coma carne. Pero hay que ser conscientes de lo que implica comer carne. Claro. Cuando tú te estás comiendo un filete de carne, te estás comiendo un animal que antes ha sido alimentado con un producto vegetal del cual seguramente tú te podrías alimentar. Porque antes eso no pasaba.
pero hoy en día a las reses, a los cerdos, se les dan piensos a base de soja, que normalmente es una soja que viene importada de Argentina o de Brasil, incluso de China también. Viene de muy lejos para dar de comer a unos animales que luego te vas a comer tú. En términos un poco más científicos, esto se llama el diezmo ecológico o la regla del 10%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa vaca que se está comiendo ese pienso a base de sojas aprovechará solamente un 10% de la energía disponible en ese pienso, ¿de acuerdo? Luego ese 10% se transformará en vaca y luego tú solamente aprovecharás un 10% de esa vaca. Por tanto, estás aprovechando un 1% de la soja. Si te comes directamente la soja, aprovechas el 10%. Claro. Eres 10 veces más eficiente comiendo, en general, vegetales que comiendo carne. Es Y claro, una regla general. y para Sí, dime. para todas estas plantaciones de soja se requiere una cantidad de terreno enorme, ¿no? Me imagino. Claro, ahora hablamos digamos, daños colaterales, llamémoslo así, porque la producción de carne tiene ese daño colateral. Necesitas grandes extensiones de soja para alimentar a grandes producciones de carne, bueno, como las macrogranjas que en China florecen y que en el interior de nuestra península quieren instalarse y hay algunas instaladas, ¿de acuerdo? Necesitamos grandes extensiones, pero grandes, grandísimas, latifundios enormes, tan grandes que se tala el Amazonas para cultivar soja, con la peculiaridad o sí, a sabiendas de que ese suelo va a dejar de ser productivo en unos años, como mucho unas décadas, y se tendrá que talar más selva para seguir produciendo, seguir manteniendo esa productividad. ¿Y Es una por qué? locura. Algo que a mí, yo es que no entiendo mucho de esta materia, pero algo que siempre me ha llamado la atención es saber por qué el hecho de hacer estos macrocultivos de soja implica la pérdida de productividad de ese suelo o la pérdida de vida en general, ¿no? Del suelo. ¿Qué es lo que Sí, ocurre cuando se revienta, vamos a decirlo así, parte de la selva para crear estos macrocultivos? sí, es una pregunta muy interesante porque no todos los suelos del planeta son iguales. ¿De acuerdo? Las latitudes templadas, las nuestras, sí que tienen unos suelos, digamos, muy profundos, densos, que permiten décadas, incluso siglos, donde podemos hacer una agricultura si la hacemos de forma sostenible. Si la hacemos de forma intensiva, también nos lo cargamos en poco tiempo. Pero ¿qué pasa con la selva? El suelo de la selva es muy estrecho. Digamos que la parte fértil es muy estrecha. La selva es un ecosistema muy dinámico, terriblemente dinámico, que está continuamente reaprovechando materia. Entonces, si nosotros nos cargamos aquello que nutre el suelo, que es básicamente la biodiversidad que está por encima, las partes vegetales que están por encima, pero también las animales, si nos la cargamos para hacer cultivos, eso en pocos años deja de ser fértil. Claro. Podemos estar añadiendo fertilizantes de forma artificial, pero eso va a traer dos cosas, aparte de una contaminación terrible de las aguas freáticas y por tanto las poblaciones que iban alrededor tendrán aguas no potables y sufrirán daños a consecuencia de ello, daños en su salud. Pasará lo siguiente, y es que cada vez necesitaremos añadir más cantidad para obtener la misma cantidad de producto agrícola y al final acabará menguando. Y seguramente si hacemos técnicas agresivas de riego, esos suelos también se acabarán salinizando y acabarán siendo inservibles, no ya para la agricultura, sino también para la recuperación del propio suelo. Es decir, allí no volverá a crecer nada, ni selva amazónica, ni nada. Se convertirá en un desierto. O sea, y eso es un poco lo que está empezando a pasar. Claro, es que a este ritmo prácticamente nos vamos a cargar la biodiversidad, a este ritmo. Ayer estaba viendo los datos que creo que la industria cárnica en nuestro país tiene un 2,2% del PIB y somos el país que más carne consume. O sea, a este ritmo, teniendo en cuenta que tenemos unos recursos que son limitados, pues no sé cuántos años nos pueden quedar para seguir destrozando la naturaleza como lo estamos haciendo. Y bueno, una de las cosas que no se han tratado y que se trata muy poco es el hecho de la industria pesquera. O sea, que se habla de cómo la carne perjudica, ya hemos visto, en la salud, en el medio ambiente,
y de diferentes formas, pero no se habla de la industria pesquera, porque como está en el mar parece como si eso no afectara, ¿no? Pero de hecho, el hecho de que se pierda biodiversidad en los fondos marinos hace que no se puedan absorber gases de efecto invernadero, ¿no? O sea que también por ese lado, o sea que la industria de la pesca y la industria cárnica son claros enemigos de que tengamos un mundo mejor, así de simple. Lo complicado será el cómo vamos a abordar ese contraataque, ¿no? Para intentar salvar la Tierra, porque al final de eso se trata. Sí, a ver, no sé si nos daría tiempo a entrar en el contraataque, ¿no? Porque tienes toda la razón y yo lo veo complicado. Si quieres, hablo un poco de la pesquería, porque al final es similar a lo que ocurre con las explotaciones cárnicas. Al final necesitas dar de comer a esos peces, en el caso de que los trates en piscifactorías, que eso cada vez se está haciendo más. Y hay una tendencia a pensar que ese tipo de explotación no es tan contaminante, pero sí lo es, porque tú estás añadiendo un montón de nitratos y sulfatos, es decir, le estás dando de comer a los peces que están además cagando en una zona de la costa que tiene poca profundidad, todo eso se va al fondo y se pueden crear zonas anóxicas, zonas muertas, donde no crece absolutamente nada debido a la descomposición de la materia orgánica. Al lado de las piscifactorías estas, ¿de acuerdo? Amén de los antibióticos y otros productos que se utilizan para mantener esa producción de pescado, digamos, activa, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos ya a la pesquería en mar abierto, es un destrozo total. O sea, la mayor parte de los caladeros mundiales están en vías de agotamiento o ya agotados. Y esto es una cuestión que ya lleva años hablándose. Yo me acuerdo de empezar en la facultad, de ir a charlas y ya se hablaba de que los caladeros estaban agotados. Y no había más solución que las piscifactorías. Pero, claro, no están exentas de impacto medioambiental. Claro. Entonces, es reproducir el mismo sistema de producción intensiva de la carne en el mar. ¿De acuerdo? Y hay que tener una cosa en cuenta de lo que estamos hablando, tanto la producción cárnica como la producción pesquera y la producción agrícola, que la hemos tocado a través de la producción de soja. Todo esto es extremadamente dependiente de la cantidad de petróleo que tengamos, porque todo se usa petróleo para ser fabricado. Los fertilizantes que utiliza la agricultura, todo necesita petróleo, tanto los nitratos como los fosfatos y como los sulfatos, todo necesita petróleo. El transporte de las materias primas de un lugar a otro necesita petróleo. La producción de antibióticos, el refrigerado de los pescados, los barcos que van a pescar, todo necesita petróleo. ¿Qué vamos a hacer ante una escasez cada vez, digamos, más acuciante de petróleo? O sea, no es una cosa coyuntural que la gasolina esté por las nubes. Es que, digamos, el fracking de Estados Unidos ha quebrado. Y los productores de petróleo y de gas natural están llegando a sus picos extractivos. ¿Qué vamos a hacer? Claro, es que además es un ciclo vicioso porque se sabe ya de hace muchísimas décadas que a este ritmo no podemos seguir con él, ¿no? Pero después ves en la televisión cómo te siguen haciendo campañas de publicidad, de compra esta carne o cómprate esta hamburguesa, ves en los supermercados que estos productos se ven como si, además una de las cosas que yo creo que la gente no ve es la producción de estos supuestos alimentos, ¿no? Que te lo ves todo empaquetadito en envases de plástico, bien colocados, y eso no se sabe qué es lo que hay detrás, ¿no? Es como el hecho del salario, ¿no? No se sabe qué es lo que hay exactamente detrás, ¿no? O la producción de las mercancías. El vender y el comprar, si analizas bien esa mercancía, pues ves que hay trabajo detrás de ello, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo. Cuando tú vas al supermercado, pues te das un paseo por los pasillos, cojo esto, cojo lo otro, pero en ningún momento de tu vida te han hecho ver cómo efectivamente se crean esos productos. Porque yo estoy seguro de que si la gente viera qué es lo que esconde la industria de la carne y cómo se producen esos alimentos, yo creo que más de uno se lo pensaría. De hecho, yo creo que, y me acabo de acordar de mi abuela. ¿Por qué?
porque recuerdo, no sé si habéis visto el documental de Jordi Évole, y creo que, no sé si hace 1 o 2 años que lo hizo, de Stranger Pigs, no sé si lo has visto, pero, pero fue un choque cultural muy fuerte, porque allí se veían unas imágenes súper fuertes. Cuando él se infiltra en esta industria y se ve que hay cerdos que se están comiendo unos a otros, porque por lo visto cuando a los cerdos se los confina en un mismo sitio tienden al canibalismo. Después, cerdos totalmente deformes, con unos bultos en diferentes partes del cuerpo, que recuerdo la cara de Jordi Évole diciendo, son monstruos, ¿sabes? No son animales. ¿Qué es lo que le estamos haciendo a estos animales, no? Y después la propia producción, el cómo se pican, cómo no lo sé, tío, cómo esa falta de respeto por la naturaleza, ¿no? De cómo maltratarlos de esa forma y solo ver el beneficio económico que hay detrás. Y recuerdo que mi abuela dijo, pues ya no voy a comprar más en el Pozo, ¿no? Porque fue una de las industrias que más se llevó los palos por ese documental, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de hace un rato en el cómo vamos a afrontar esta lucha, cómo vamos a contraatacar, yo creo que la cultura o este tipo de contenido, este tipo de mensajes son súper necesarios. Si algo ha generado unas simples declaraciones de Alberto Garzón, ha sido el debate sobre la carne, porque es necesario que la gente escuche estos mensajes. Y incluso gente que se supone o que son de izquierdas, ¿no? Que dicen, no, yo soy de izquierda, pero cuando tocas el tema de la dieta surgen unas polémicas tremendas, ¿eh? Porque la gente no está acostumbrada a escuchar y a decir que, oye, que comer carne no está bien. Yo tengo amigos míos que dicen, no, yo no quiero saber esto, tío, no me lo cuentes, no quiero ver esto documental. Es decir, no quiero ver la realidad. Yo quiero seguir yendo a mi hamburguesería, comiéndome mi hamburguesa y ya está, y no quiero saber nada más, ¿no? No quiero implicarme y no quiero abrir los ojos. Y eso también es un problema. Sí, a ver, pero yo creo que hay que ser optimistas porque en este asunto es verdad que la gente más joven ha cambiado radicalmente. O sea, se ve un patrón de consumo distinto. Yo creo que el mensaje quizá de Pedro Sánchez iba dirigido pues a lo que son mayor parte de sus votantes, ¿no? Ya jubilados o cercanos a jubilarse. Es así. Bueno, es una opinión, pero creo que es cierta. Y sí, creo que la batalla cultural está ahí y se va a servir en los próximos años a este respecto porque o será voluntario, digamos, el cambio de dieta o será un poco más obligado porque como no va a haber materias para producir, la carne será más cara o habrá algún tipo de restricción o habrá algún tipo de impuesto. No sé qué terminarán haciendo los gobernantes españoles y europeos, pero algún tipo de restricción sí que habrá, ¿sabes? Al respecto. Y con lo que decías de tu abuela, a mí también este asunto de la carne me recordaba a mi abuela y a mi madre, porque es impresionante cómo y a la luz de la batalla cultural, es impresionante cómo cambian los patrones de consumo y de forma tan rápida. Mi madre y mi abuela toda la vida me han dicho que en el pueblo, ellas nacieron en un pueblo pequeñito de Zamora, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que quizás es la España vaciada, ¿no? Donde quizás todos tenemos la idea de que ahí se meterán unos chuletones al punto súper buenos y tal. Vale, pues hace 50, 60 años eso no era así. Ellos mataban una vez al año un cerdo y ese cerdo duraba todo el año, para todo el año. La ternera no se comía. La ternera, la vaca, daba leche. ¿Para qué te querías comer a la vaca que te daba leche? ¿Y para qué te querías comer a la gallina que te daba huevos? No te la comías. Claro. Si se moría y el veterinario daba el visto bueno para comértela, se la comían. Pero si no, no. Es decir, el consumo de carne hace 50, 60, 70 años era esporádico, realmente esporádico. La dieta era vegetariana. Mi madre me habla de estar pues un mes comiendo prácticamente todos los días garbanzos porque era lo que se producía en aquel momento. Ya está. ¿Qué pasa? Que con la transición, un poco antes, ¿no? Con el desarrollismo franquista se implantó un modelo de consumo de una economía capitalista y eso incluía comer primero 2 o 3 veces a la semana y luego todos los días carne. Claro. Y ahora están como defendiendo ese modelo como si fuera tradicional, cuando realmente el modelo de dieta tradicional es la dieta vegetariana, como por otra parte tienen también otras sociedades. La sociedad india
Y la sociedad china, hace 10 años, eran básicamente vegetarianas. ¿Qué pasa? Que allí también se está dando este cambio, porque también Claro, están en un proceso de desarrollismo. claro. Es muy curioso. Es curiosísimo, tío, porque no lo sé, y además el hecho de que estas industrias tienen un poder tremendo a la hora de hacer publicidad. Eh, yo recuerdo también, a mí es que el hecho de, yo por ejemplo personalmente soy vegetariano, ¿no? Pero para mí ha sido, ya te digo, un proceso. No ha sido de la noche a la mañana que yo he dicho, vale, a partir de ahora no como ni carne ni pescado y aquí se acaba, ¿no? Fue realmente un proceso y un proceso cultural. O sea, a medida que uno lee, a medida que uno se informa, a medida que uno pues ve ciertos documentales, pues eso te va creando una concienciación y que te hace replantearte muchísimas cosas, ¿no? Es que incluso el hecho de analizando la composición de estos alimentos en sí, recuerdo uno de los documentales de Netflix, que ahora no recuerdo el nombre, pero os lo pondré en los comentarios porque os lo aconsejo muchísimo, abordaban diferentes científicos la composición en sí de la leche y decían lo absurdo del consumo de leche, porque dice, claro, la leche está hecha para que una vaca, un bebé de vaca, una ternera, pues crezca a una velocidad súper rápida para que supuestamente la naturaleza, un león no se la coma. O sea, está hecho con una cierta cantidad de hormonas que hacen que la vaca, pues, que la ternera crezca muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el efecto que puede tener esa composición de hormonas dentro de nuestro cuerpo en una persona adulta, por ejemplo, ¿no? Y relacionaban la composición de la leche y la relacionaban también con los casos de cáncer, ¿no? Y mostraban estadísticas de cómo el consumo de carne y el consumo de leche en los países donde más se consumía, por ejemplo en Estados Unidos, estaba relacionada a aquello que decías tú antes, al aumento de tumores y al aumento de cáncer, ¿no? Pero claro, nos dicen desde pequeñitos que la leche está muy bien, consume mucha leche porque tiene mucho calcio, cuando por ejemplo una naranja tiene más calcio, ¿no? O sea, es algo más curioso cuanto menos, ¿no? Sí, a ver, el asunto de la leche es más complicado de lo que parece, ¿de acuerdo? Porque también hay diversidad en la humanidad. Es decir, no es lo mismo una persona asiática o una persona descendiente de americanos, es decir, pues, nativos americanos, o que porque no tienen las mutaciones adecuadas en su sistema digestivo para poder digerir la leche que sí tenemos en África y en Europa, ¿de acuerdo? Y también dependerá de cómo se produzca esa leche, ¿de acuerdo? Porque que contenga o no hormonas o que contenga o no trazas de antibióticos va a depender del sistema productivo de esa leche. No es lo mismo o una vaca que no está, digamos, seleccionada para dar 50 litros de leche al día, sino una vaca que tiene su ternero y digamos que el humano le quita un poco de leche sin que afecte eso al ternero, que la vaca esta industrial que digo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, pero sí es cierto que todo tiene que ir encaminado a la reducción del consumo de productos animales, por lo que hemos estado hablando, por el asunto del sufrimiento animal, que eso se puede gestionar de una forma, digamos, una producción más tradicional, y cuando digo tradicional me refiero al siglo XIX, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta los nuevos conocimientos que tenemos sobre el sufrimiento animal, ¿de acuerdo? Aquel que piense que los animales no sufren, pues bueno, pues tiene un problema con los hechos científicos, ¿de acuerdo? Porque Claro. nosotros somos animales y pensar que un herbívoro tiene un sistema nervioso demasiado diferente al nuestro, pues no sé, revisar un poco los libros de fisiología. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, ya he dicho, lo de tenderá a reducir el consumo de carne por el asunto de la eficiencia energética y de la contaminación. Es decir, cuanto más carne consumamos, cuanto más leche consumamos, cuanto más huevos consumamos, por ejemplo, más CO2 y metano estamos emitiendo a la atmósfera en términos proporcionales. Eh, Cuanto más ocasional sea el consumo, mejor. ¿De acuerdo? Claro, Eso es lo que podemos hacer a nivel individual. claro. ¿Qué pasa? Que también hay una desigualdad aquí muy grande y no quiero dejar de nombrarla. Hay una desigualdad muy grande porque quizás sea un poco,
no sé cómo decirlo, un poco raro, ¿no? Decirle a las personas que no llegan a final de mes que no se permitan o que reduzcan su consumo de carne. Seguramente su consumo de carne sería bastante bajo en comparación con las clases elevadas. O sea, y los datos lo dicen, es decir, si tú miras las emisiones de CO2, el promedio planetario creo que está en, bueno, no sé si son más de 4.000, más de 4 toneladas de CO2 al año por persona. Más o menos sería ese el promedio. Estamos por encima de lo que soportaría el planeta, ¿vale? Pero el 65% de los habitantes de Estados Unidos y Canadá emite por debajo de ese promedio. Y en Europa es el 80%, ¿de acuerdo? Es decir, los que están emitiendo más CO2 son los que más dinero tienen. Ese incluirá un estilo de vida que seguramente incluirá mucha más carne, una carne mucho más selecta o productos mucho más elaborados o mucho más selectos desde el punto de vista de la producción que implican una elevada emisión de CO2. Entonces, este punto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, individualmente lo que podemos hacer es reducir el consumo, pero hay que tener en cuenta a quién hay que ir a tocarle, ¿de acuerdo? Claro. O sea, si tiene que haber algún tipo de normativa, grandes empresas y ricos. Claro. Y yo siempre, algo que me preocupa mucho, sobre todo el tema alimentario, es la dependencia tan grande que ha creado este sistema económico, ¿no? Pongo siempre el ejemplo del tomate canario, ¿no? Como el tomate canario, que mucha gente cree que la fruta estrella era el plátano, pero de hecho el tomate se exportaba mucho más que el plátano. Pero, claro, cuando empresas hacen una deslocalización, se van a otros países buscando mano de obra más barata, como pasó con el tomate canario, que se fue, la mayoría de las empresas se fueron a Marruecos, derribando toda la empresa del tomate, quedando prácticamente el plátano a solas. ¿Qué es lo que pasa? Que se crea una dependencia brutal, porque claro, esos trabajadores que trabajan en el sector del plátano o que trabajaban en el sector del tomate son dependientes, deben vender ese producto para poder conseguir esa retribución con la que poder seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba o lo que yo he discutido, lo que yo he pensado durante mucho tiempo es de si sería efectivamente posible crear, al menos en algunos sectores, como la alimentación, crear algún tipo de estructura autosuficiente, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que sería posible generar, al menos a nivel alimentario, estructuras autosuficientes con las que combatir esa dependencia y con la contaminación que ello implica, ¿no? Porque, claro, recuerdo una foto que ponía, se veían dos imágenes, ¿vale? Era la recolección de peras, que se habían hecho en alguna parte de Latinoamérica, si no recuerdo mal, se habían envasado en Tailandia y después se estaban vendiendo en España. O sea, imagínate la cantidad de kilómetros que había hecho esa pera y toda la contaminación que ello implicaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿será posible que no seamos capaces de al menos en un 80% ser completamente autosuficientes? Es decir, pues generar nuestra propia comida o que cada país en la medida de lo posible sea autosuficiente y después, oye, pues pedir ayuda en aquellos productos que no podamos nosotros producir, ¿no? Y hacer ese tipo de intercambio. Pero claro, eso obviamente sería trastocar el sistema económico. Pero bueno, creo que desde algunos municipios se podrían empezar a incentivar este tipo de prácticas, pues, sí, en vez de dedicar presupuesto a crear rotondas bonitas y asfaltos rectos, pues también podríamos empezar a invertir parte de esos presupuestos a pensar en el futuro y a cómo ser autosuficientes para al menos resistir a los envites del sistema, ¿no? Sí, además, yo creo que estás dando en la clave, ¿no? de bóveda del futuro próximo, porque no lo has nombrado, pero flotaba en el aire la palabra soberanía alimentaria, ¿de acuerdo? Es decir, no depender de terceros en el sentido, digamos, de distancia, ¿no? de lejanía del lugar de producción de la comida para comer y beber, qué menos, ¿no? Claro. Y la otra parte que has dicho es ser autosuficientes. Yo empezaría por diversidad, es decir, tener la mayor posible diversidad de cultivos en la proximidad, y ahora voy a explicar por qué.
y ya sea desde la propia sociedad civil autoorganizada o desde un municipio que interaccione con la sociedad civil para poder producir, para poder incentivar esta producción local de productos, yo creo que es esencial. Va a ser vital, va a ser una batalla en los próximos años. Sí, esencial porque no nos lo creemos, pero quizá en los próximos años hablemos de hambre en Occidente debido a la poca disponibilidad de recursos petrolíferos, porque he dicho que nuestro actual sistema de producción es tremendamente dependiente del petróleo. Y hablemos eso, de hambre en Occidente. Y solo un dato al respecto. Salía publicado esta semana que en la provincia, creo que es si no recuerdo más, es una provincia andaluza, Málaga o Córdoba, no me acuerdo exactamente, la producción de trigo bajó un 72%. Hay que tenerlo en cuenta que si no existiera el petróleo y pudiéramos traer ese trigo de otros sitios, la harina ya transformada, si queremos, en forma de macarrones, en forma de lo que queramos, eso significa hambruna y severa, ¿de acuerdo? Y bajó por las altas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos que tender hacia la soberanía alimentaria y por qué tenemos que tener una diversidad elevada de cultivos? Porque el monocultivo es lo más goloso para una plaga. Es una maravilla. Es decir, si un animal o un hongo, un virus que afecta a una planta, lo que se os pueda ocurrir, le gusta esa planta y tú se la pones en bandeja, en hectáreas, y además eliminas toda la vegetación que pudiera albergar fauna, digamos, que podría competir o que podría atacar a este insecto o a este roedor o que sea que se coma esta planta. Eliminas todos los árboles que hay en la zona que pudieran servir de percha para aves que pudieran capturar estos insectos. Les lo estás poniendo en bandeja. Vamos, ancha es Castilla, piensa la plaga. Y es así, ocurre así. De hecho, está demostrado que en parcelas de cultivo, si simplemente con aumentar 1 metro el margen, digamos, la margen entre separación de cultivos, es decir, romper lo que es el latifundio y dejar un margen en la linde de los campos para que crezcan hierbas, arbustos, se posen pájaros, crezcan lo que se llaman enemigos naturales, ¿no?, de las posibles plagas. Simplemente con eso la biodiversidad se incrementa brutalmente y se necesita aplicar muchísimas menos herbicidas, plaguicidas e incluso fertilizantes, porque digamos el propio biorritmo de la parcela aumenta la aportación de materia orgánica, ¿de acuerdo? Se podría implementar con materia orgánica animal de casa o de donde fuera, pero funcionando así, la parcela se vuelve más productiva. Claro. A mí lo que me choca es que realmente el sistema podría funcionar, incluso ser más efectivo. De hecho, recientemente ha salido un artículo publicado en una revista de estas muy buenas que le gustan a los científicos, ¿no?, la revista Nature, que habla de cómo en el norte de Etiopía, desgraciadamente es una zona que ahora está en conflicto armado, pero es una zona que durante 145 años ha ido recuperando su biodiversidad y digamos, la biodiversidad de la zona se ha ido recuperando y corriendo acoplado a un sistema de cultivo diverso, ¿vale? Que no era intensivo, no era como era monocultivo. No era monocultivo, es un poco como, te podemos imaginar un poco como la huerta de Valencia. La huerta de Valencia es diversa, aunque se cultiva de forma intensiva, pero un poco el modelo es diversificar la producción, que haya lindes, que haya zonas donde haya árboles también, y eso, diversificar a lo más posible la producción y que sea una producción tradicional o ecológica. Ya yo no me voy a poner exquisito que sea ecológica al 100%, claro, aunque sea tradicional, es decir, que no aplique, digamos, herbicidas y fertilizantes a tutiplén que pueden contaminar nuestros acuíferos, sería claro, suficiente. Y ya con eso ya tendríamos un paso de gigante dado. Claro. Y eso replicado en múltiples municipios sería una salvaguardia, una defensa ante posibles cambios climáticos, ante posibles... la crisis climática que se nos viene encima, claro. Claro. Es que además el capitalismo trabaja contra la naturaleza, ¿no? No tiene en cuenta todo esto que tú estás diciendo, porque claro, el hecho de antes de vamos a trabajar esta parcela, vamos a trabajar este trozo de tierra, en el cómo, sin pensar en las consecuencias, en todos esos daños colaterales que se reproducen
en todo el mundo, es lo que no se está teniendo en cuenta. Y es lo que tampoco las clases gobernantes hablan. No se habla de soberanía alimentaria, no se habla de policultivo, técnicas de permacultura, no se está hablando de nada de eso, no se está escuchando a los expertos, ¿no? Y en esto soy un poco pesimista. No creo que se hable tan pronto como nos gustaría. Sobre todo, a no ser que haya fuerzas políticas que sean más que progresistas, que también tengan un tinte más ecológico. Porque sí, el progreso es el salario mínimo, el progreso son ciertas leyes, pero se habla poco de ecología. De hecho, la ley de cambio climático es muy flojita, ¿no? Y yo ya os digo, creo que una nueva vía que podría ser para afrontar esta crisis climática que se nos viene ya encima, ya la tenemos, podría ser desde los municipios. Es algo que Álvaro y yo hablamos en alguna ocasión y que, de hecho, tengo varios vídeos donde hablo sobre nuevos sistemas políticos o cómo podríamos afrontar esta batalla política. Y para mí uno de los ejes principales es el municipio. Y, digamos, ampliado ese municipio sería lo que Murray Bookchin denominaba el comunalismo, que os lo dejo en este enlace que os dejo por aquí y podéis echarle un vistazo. Y cómo desde un municipio destinar parte de ese presupuesto a lo que está diciendo Álvaro, ¿no? Pues vale, vamos a paso número 1, soberanía alimentaria. Paso número 2, ¿cómo? ¿No? No lo vamos a abordar desde monocultivo, sino que lo vamos a abordar desde un mínimo, al menos como decía Álvaro, tradicional, o si queremos ir un poco más allá, pues con medidas más ecológicas o pensadas mucho más a la larga en el futuro, ¿no? Porque claro, supongamos que como estábamos hablando, pues dejamos de recibir petróleo o dejamos de recibir alimentos, pues vamos a sufrir una hambruna. ¿Por qué? Porque es que no estamos preparados para afrontar esa crisis, ¿no? No tenemos herramientas con las que defendernos. Entonces, yo creo que el municipio tiene que tener unas bases mínimas, que no solo alimento, la vivienda y la energía, en la medida de lo posible, estos 3 puntos, ¿no? Intentar amplificar al máximo el porcentaje de autosuficiencia y de soberanía de estos 3 puntos. Entonces, la soberanía alimentaria es algo fundamental y que difícilmente se va a implementar desde el Estado. Yo creo que será algo más obligatorio más que un gesto pensado en lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que si se hace desde las clases políticas va a ser algo obligado y ya está. Pero no podemos esperar hasta ese momento, porque estamos perdiendo tiempo. O sea, es como lo que decía, por ejemplo, Carlos Taibo sobre el tema del colapso, que comentábamos en la conversación con el cuñado de izquierdas, que también se mencionó, que también os dejo el enlace por aquí, sobre el tema del colapso. Colapsar, dice, seguramente colapsaremos. El problema será en el cómo vamos a colapsar, ¿no? O cómo van a ser de fuerte los envites del cambio climático y cómo de fuerte va a ser nuestro colchón a esos golpes, ¿no? Cómo vamos a poder esquivarlo, si es que realmente se puede esquivar, y qué armas vamos a construir para combatir ese cambio climático y sobre todo el sistema económico, que al final es el que genera ese cambio climático, ¿no? Entonces el tema de la soberanía podría ir, como bien decíamos antes, de los municipios en conjunto con la sociedad civil. Todo esto para gente que esté pensando en involucrarse en temas políticos, que debemos también replantear la estrategia política. Vamos a dejar de pensar tanto en los partidos políticos. Obviamente he dicho en muchas ocasiones que no todos son iguales, pero debemos empezar a replantear la política en sí si queremos realmente afrontar el problema del cambio climático. No sé qué opinas al respecto, Álvaro. Me he enrollado ahí un poco. No, creo que va por el camino adecuado, porque si algo hemos visto con la actual pandemia es que la toma de decisiones centralizada a veces falla, es decir, es ineficiente en muchas de las ocasiones y se producen fallos que permiten, por ejemplo, en este caso al virus, volverse a replicar o volverse esquivo, ¿no?, a nuestro sistema inmune con nuevas variantes, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante que desde los municipios, desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil, ¿no?, se vayan planteando nuevas alternativas
yo creo que se pueden hacer cosas y una opción verdaderamente interesante es la que tú planteas, ¿no? Desde el municipio. Y creo que se puede ampliar, ¿eh? Porque se puede ampliar porque la sociedad civil tiene una potencia enorme, entendiendo sociedad civil en sentido amplio. Se pueden establecer interacciones con gente que tenga tierras y no sepa cómo usarlas, o Claro. directamente buscar tierras que estén en desuso. Se puede organizar para cultivarlas y digamos que no hace falta la intervención, no hace falta tener ya un municipio de tu parte, por así decirlo, ¿no? Y eso se puede hacer, se puede ir haciendo. No será suficiente, desde luego que no. Claro que no. Entonces es ir sumando en el frente, ir sumando organizaciones, niveles de organización de la sociedad en favor de construir un colchón que nos permita resistir a la crisis climática. Porque yo estoy bastante convencido, tengo bastante claro que si viene un embate fuerte del cambio climático, si viene un embate fuerte de cese de producción de alguna mercancía, digamos, esencial como petróleo, gas natural o fertilizantes o los fosfatos que se producen básicamente en el Sáhara Occidental. Y ahora muchos entenderéis por qué pasa lo que pasa en el Sáhara Occidental. Es un fertilizante esencial y por eso Estados Unidos lo quiere tener. Por eso reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero bueno, eso es otro tema. Claro, si viene un embate fuerte que nos quedamos sin alguna mercancía esencial, yo soy de los que piensa que el Estado intentará pegar un golpe de timón o, digamos, las élites cooptarán el Estado y dirán, no, aquí esto se va a hacer ahora, así, de esta manera, y en lo que Carlos Taibo dice que sería un giro al ecofascismo, ¿no? Carlos Taibo y otros pensadores europeos. Yo pienso que sí que puede pasar eso. Por eso es importante que desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, se organicen colchones de seguridad en este sentido, en el camino de la soberanía alimentaria, para que cuando pase, digamos, no, es que nosotros ya sabemos hacer esto. Claro. Y ofrezcamos una alternativa a la sociedad que pueda decir, vale, es que aquí hay gente que ya está produciendo su comida o ya puede producirla, no me interesa lo que dice el gobierno. Claro. Sería muy interesante eso. Pues sería súper interesante. Bueno, Álvaro, no sé si quieres añadir algo más. De todas formas, vamos a tener muchas más ocasiones de tener este tipo de charlas. Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente vamos a tener que tener este tipo de charlas. Pero bueno, espero que a ver si este mensaje le llega a nuestra clase gobernante, y si no llega a la clase gobernante, bueno, por lo menos que llegue a la sociedad civil, que empiece a concienciarse de que el consumo de carne es perjudicial, de que debemos de algún modo afrontar, no solo de forma individual, sino de forma colectiva, y señalar a quienes realmente son los culpables de lo que está sucediendo. Y nada, creo que hemos tratado algunas de las supuestas soluciones, que es un abanico muy amplio, muy complejo. Pero nada, Álvaro, te tendremos seguramente por aquí dentro de poco, porque tendremos crisis climática para rato. Yo creo que esto solo acaba de empezar. Así que nada, si quieres mandar un saludo, por cierto, sí, os dejo las redes sociales de Álvaro en los comentarios, donde podéis seguirlo. Y nada más, Álvaro, no sé si quieres añadir algo más. Muchas gracias, Rubén. Sí, a tu disposición cuando quieras volver a charlar sobre estos temas y otros. Y añadir que estaría muy bien que los gobernantes en general se miraran un poco la evidencia científica disponible antes de soltar cualquier cosa, ¿no? Y nada, si queréis más información sobre el consumo de carne y lo que daña el medio ambiente, y también el que está detrás, muy probablemente, de la emergencia de nuevas pandemias, os recomiendo el blog La paradoja de Jevons, del diario El Salto, y tenéis ahí un par de artículos muy interesantes al respecto. Perfecto. Pues nada, Álvaro, nos vemos en la próxima, ¿vale? Nos vemos, Rubén. Venga, saludos. Chao.